Hermanos, muy buenas tardes. Qué bueno es poder ingresar a la emisora radial Mensaje de Amor para Salvación. En estas horas de la tarde, día jueves, un saludo muy fraternal de este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, hasta donde usted esté. Qué bueno es poder estar en este día con vida, con salud, poder saludarnos, poder desearnos un bonito día. Espero que en donde esté pasando bien, esté con su familia, en el trabajo, donde quiera que esté. Quiero mandarle un abrazo y un saludo. Si usted en este día ha logrado alguna meta, en este día ha ganado algo, una bendición muy grande, pues quiero felicitarle y quiero también animarle para que sigamos adelante perseverando. Pero si por el contrario en este día usted está afligido o afligida, si tiene algún problema, dificultad, alguna tristeza, quiero animarle para que nos edificamos con la palabra y para que miremos lo que la Biblia nos dice en cuanto a cómo perseverar, cómo luchar. Vamos a estar orando. Quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas a estas horas de la tarde en este programa de evangelismo personal que hacemos los días jueves 2 de la tarde hora colombiana, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, con su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño hasta donde usted esté. Bienvenidos para todos nuestros hermanos y hermanas que están ingresando a esta página radial de Mensaje de Amor para Salvación. Queremos darle la bienvenida, queremos alentarnos todos con la palabra de Dios, estudiando este tema del tacto, siguiendo estudiando esta parte en la cual nos enseña la forma de cómo hablar, de cómo expresarnos, de cómo llegar a las personas de una forma muy astutamente o muy sabiamente, como nos enseña la palabra, como nos enseña Cristo. Y pues también queremos invitar desde este momento que se está aproximando la fecha del 30 y 31 de julio y hasta el 4 de agosto vamos a tener el seminario de apología, seminario donde van a haber diferentes hermanos en los cuales vamos a estar predicando algunos temas acerca de la apologética, de los cuales pues a veces se escucha mucho en el mundo o son a veces muy controversiales para algunos hermanos o para algunas personas también. Pero vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar y vamos a seguir con el tema de esta tarde. Recuerde, evangelismo personal. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue lo que nos mandó Cristo. Mateo 28, versículo 19. Voy a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 y 16. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar nuevamente a la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que ingresan allí. Gracias a nuestros hermanos que administran la página. Gracias porque tenemos vida y salud en este día, tenemos bendición espiritual de tener fuerza y poder. Tenemos los frutos del Espíritu Santo, la sabiduría, la fe, la palabra. Tenemos todas estas bendiciones, estamos en la iglesia, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de alabar, glorificar y exaltar su santo nombre, de poder orar, de poder estudiar la Biblia, predicarla a las personas. Gracias porque nos permite practicarla en nuestra vida. Gracias porque nos permite ser de testimonio de las personas solamente por ella, porque ella es la revelación completa de la cual usted ha querido que todo ser humano, hombre y mujer, conozcamos para nuestra salvación, para la salvación del alma. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias porque nos da un hogar, gracias porque nos da diferentes bendiciones materiales para disfrutar en la parte material y corporal. Gracias por nuestros familiares, gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por los seminarios, los convivios, por las campañas evangelísticas. Gracias por nuestros nuevos hermanos añadidos en esta semana, en este año. Gracias por las personas que aún desean estudiar de la palabra de Dios. Gracias por darnos los recursos, la disponibilidad, el tener nuestros miembros para poder ir a evangelizar, a predicar. Gracias por las cosas que permite que tengamos para glorificarle y honrarle.
Le damos muchas gracias pues, por este programa, por nuestros hermanos que administran la página, y le rogamos que nos esté dirigiendo, guiando con su palabra para que sea ella la que nos transforme, nos moldee, nos santifique, nos purifique y que a través de ella nos perfeccionemos. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Le damos muchas gracias. Amén. Ok, hermano y hermana, bienvenido a este programa de evangelismo personal. Nuevamente le habla su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño desde Colombia. Vamos a seguir estudiando un poco acerca del tacto. Vamos a estar estudiando este último estudio, un último TIS, o un último capítulo, podríamos decir, o algo más acerca del tacto, para que ya pasemos a otro tema que es bien importante, que quiero que estudiemos en cuanto a la forma de evangelizar con preguntas abiertas o preguntas cerradas, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase si Dios lo permite. Entonces vamos a seguir con este tema del tacto. Quiero invitarle de que usted, si no ha escuchado los otros temas que hemos visto del tacto desde el primer momento, usted pueda dirigirse a la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Allí puede mirar en los capítulos o episodios y allí puede buscar mi foto o mi nombre, Carlos Andrés Mejía Avendaño, y allí están los estudios pasados para que usted ingrese allí desde el primer momento que estudiamos este tema del tacto, o si usted apenas está ingresando, para que usted comience a estudiar o a escuchar los estudios de evangelismo personal desde el primer momento que comenzamos este tema y este programa. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de el tema del tacto, y hemos hablado del tema vamos a recordar un poco del tacto social, cuya definición se dio en los principios generales que debe considerarse como el más alto y más sublime grado de la cortesanía. Pues él supone un gran fondo de dignidad, discreción y delicadeza, y es por esto por lo que las personas del tacto son las que mejor conocen los medios de ocupar siempre en sociedad una posición ventajosa, las que tienen el don de agradar en todas ocasiones, las que se atraen en todas partes la consideración y el cariño de los demás, aquellas en fin cuya compañía es siempre apetecida y siempre se echa de menos. Allí vamos a estar hablando del tacto en cuanto a la sociedad, cuando nosotros estamos en alguna parte, sea en la familia, sea en lugar de trabajo, lugar de estudio, en cualquier parte donde quiera que estemos. El tacto o la parte del tacto social nos va a ayudar a que las personas que estemos allí, cuando rodeemos, se cumpla lo que nos dice la palabra de Dios, de ser bendición. Vamos a hacer de bendición a las personas por lo que decimos, por lo que hacemos, y las personas siempre van a querer vernos o tenernos allí porque quieren tener a una persona, a un hermano o una hermana, que siempre mostremos el testimonio de Cristo, pero que actuemos con mucho tacto, que siempre estemos aconsejando, que siempre estemos predicando el Evangelio, que siempre estemos hablando lo que Cristo habló, lo que la Biblia dice, en cuanto a lo que ellos necesitan para edificar, para construir, para nuevamente unir y no descabrejar o quebrar, digamos esa palabra mejor, quebrar, desunir, destruir o destruir. Entonces es más importante de que las personas nos apetecen o que las personas gusten estar con uno o que siempre anhelen estar con uno, porque uno es un cristiano y porque actúa de buen tacto en cualquier parte, no meramente en la familia, sino en cualquier parte donde quiera que usted y yo estemos, que las personas siempre estén allí queriendo estar con uno o queriendo que nosotros estemos en lugares donde ellos están, porque siempre actuamos de una manera con mucho tacto y actuamos con una manera en que agrada a los demás. En muchos lugares de esta hora se encuentran reglas que tienden evidentemente a formar en nosotros el tacto social, y así por esto como porque esta materia no se presta a ser tratada en toda su extensión en una hora elemental. Nos limitaremos a presentar algunos casos que requieran la disposición de tacto, los cuales sirvan como de paradigma de todos los demás. Hay ciertas reglas que sirven de base y fundamento a todas las demás reglas del tacto, y son las siguientes: respetar todas las condiciones sociales, considerando en cada una de ellas la dignidad y el valor intrínseco del hombre, sin establecer otras diferencias que aquellas prescriben la moral y la etiqueta. No hay que hacer
distinción o acepción de personas. Entonces hay que respetar a todas las personas, sean de raza, sean de país diferente, estrato sociocultural diferente o socioeconómico diferente. Hay que respetarlas a todas como tal. Hay que mostrarnos como Jesucristo se mostró a todos, como un amigo, como una amiga. Respetar el carácter, el amor propio, las opiniones, las inclinaciones, los caprichos, los usos y costumbres y aun los defectos físicos y morales de todas las personas. Es importante de que cuando estemos en una parte donde hay muchas personas con sus costumbres, con sus opiniones, con sus caprichos, nosotros tratar de respetar esto, pero también de guiarles o ayudarles de que pueden cambiar eso. Porque uno podría colocar un ejemplo, por ejemplo, de las personas que son de sexo, por ejemplo, las personas homosexuales. En muchas partes, cuando uno va, casi en todo el mundo, ya uno va a cualquier sitio y siempre encuentra una persona que es homosexual o una persona que tiene piercing o tatuajes, una persona que no está bien vestida, y lo cierto es que uno debe actuar con mucho tacto allí para que esta persona entonces considere que lo que está haciendo o que considere que lo que ha hecho en su cuerpo no es algo, digámosle, en cuanto a su salud, algo bueno para su salud. Una vez yo miraba por una propaganda en la televisión de una persona, hablaban acerca de la forma de vestir, hablaban de una campaña de vestirse de una forma bien, de una buena forma. Y yo miré una vez en una propaganda donde un señor estaba en un bus y había una jovencita que tenía una minifalda muy corta. Una jovencita muy bonita, pero con una minifalda o un vestido muy corto. El hombre, muy respetuosamente, escribe en un papel algo y se lo da a la muchacha. Y según lo que decía el papel, era que debía quererse como mujer porque ella era muy bonita, pero que como se vestía no estaba mostrando su belleza total. Que estaba mostrando no su belleza total, no su dignidad, no estaba mostrando una mujer bonita, sino que estaba mostrando era su cuerpo. Y que eso era lo que veían los hombres, que no miraban su belleza en sí como mujer, sino que estaban mirando su cuerpo. Entonces la muchacha en la propaganda se muestra, porque es una propaganda y son actores allí, o hacen esta parte allí, hacen esa forma de pena. Se apenó la muchacha. Y en sí la propaganda era de vestirte bien, de que supieras o que sepas vestirte, tapando tu cuerpo, para que no miraran tu cuerpo, sino tu belleza, tu belleza. Era como la campaña en ese tiempo. Pero lo cierto es que en muchos casos y en muchas partes seguro que vamos a estar usted y yo como cristianos, y no siempre van a estar como uno, bien vestidos, no siempre van a tener una buena, digámosle, vocalización o digámosle como buenas palabras, no siempre van a actuar de la mejor manera, van a utilizar palabras soeces, van a hacer cosas desagradables. Yo me acuerdo una vez que estaba en una institución que se llama el SENA, que está creo que en el mundo, de pronto algunos conocen el SENA, donde uno va a estudiar, y allí, por ejemplo, uno estudia 1 año o 2 años según si uno estudia una técnica o una tecnología. Pero me acuerdo que yo, cuando comencé a estudiar, llegué allí y uno se presenta, bueno, le presentan, los profesores le decían, no, quiero que se presente, cuál es su motivación o su meta y cosas así. Entonces yo me presenté, yo dije, mi nombre es Carlos Andrés Mejía Avendaño, soy cristiano, me gusta predicar el evangelio y así, cosas así. Al tiempo pues comenzamos a estudiar allí y los compañeros, bueno, algunos dijeron, usted es cristiano, qué bueno. Otros sí empezaban a decir palabras y todo esto y a hacer cosas que no son muy agradables. Pues en ese tiempo, por ejemplo, muchos de los compañeros, ellos en el momento que iban a, por ejemplo, a hacer cosas malas o a bailar o a tomar licor, pues siempre me preguntaban, ¿usted quiere hacerlo
o que fuera con ellos, y yo le decía de que no, que yo no lo hacía porque yo era cristiano, y en sí les decía de que no era bueno esto porque esto era lo que hacía era dañar el cuerpo, causar problemas en la parte de la salud. También les decía de que allí lo que se está haciendo es malgastar, por ejemplo, el dinero. Les decía, por ejemplo, de que como jóvenes, pues uno como joven tiene muchas capacidades para salir o lucir en el mundo, que como estamos estudiando, estamos aprendiendo cosas nuevas, y que estas cosas como el licor y como todo lo que ellos practicaban, pues eso lo que iba a hacer era que su mente no iba a estar bien para aprender lo que nos estaban enseñando. Lo que nos estaban enseñando era la parte eléctrica, la electricidad. Entonces, pues muchos de ellos en ese tiempo, bueno, sí respetaban, y bueno, algunos otros no. Bueno, después de que nos terminamos, al menos en algunos compañeros les seguía predicando, algunos como 2 o 3, bueno, por el internet nos comunicamos, y a veces le mando textos bíblicos, algunos estudios. Me preguntan, ¿tú aún predicas el evangelio? Yo sí, aún sigo predicando, y pues ahí siguen diciendo, bueno, ¿cuándo queremos estudiar? Ya he estudiado con algunos de ellos, pero eso es lo que uno puede dejar allí en esa parte, porque es importante uno tener el tacto, pero también es bueno enseñar a estas personas, y sobre todo no dejarse influenciar por sus caprichos, por las opiniones de ellos. Hablar, por ejemplo, de cosas, porque siempre pueden hablar de cosas espirituales cuando se dan cuenta que uno es cristiano, y no es bueno apoyar esto, sino que es bueno decirle que según la Biblia, que según Dios, no es lo correcto lo que ellos están diciendo, pero de una buena manera. Para allí hay que ser muy sabio en esta forma de un círculo social o de la sociedad. Casi siempre lo que nos dice la palabra es que no seamos amigos del mundo, pero es importante que como cristianos necesitamos ir al mundo a evangelizar estas personas para que salgan del mundo, para que sean cristianos, cristianas. Y lo cierto es que vamos a encontrar muchas tradiciones, costumbres, caprichos, muchas cosas de ellos mismos, pero todo eso hay que saberle guiar a la persona con mucho tacto para que esta persona cambie allí su forma de actuar, o para que vean en uno de que lo que ellos están haciendo no es bueno, no les sirve. Adaptarse con naturalidad en todas las situaciones sociales a las circunstancias que a cada uno sean peculiares. Hay que tratar de uno de adaptarse con naturalidad. Adaptarse en cualquier estado o círculo social donde uno vaya a llegar. Por ejemplo, si es una reunión familiar o un matrimonio que no sea cristiano. Por ejemplo, un cumpleaños que no sea cristiano. Uno ir a adaptarse allí, o sea, estar con las personas, pero no dejarse influenciar de las personas. Eso es adaptarse uno con naturalidad. Naturalidad es, entonces, estar allí, pero no dejarse influenciar por las personas. En sí el entorno que está allí, no dejarse influenciar por si están utilizando licor, por si están utilizando drogas, yo qué sé, o el baile. Más bien lo que hay que hacer es ser muy astuto, ser muy sabio. Por eso la parte importante allí es saber si de pronto el ir allí, conociéndonos, si el ir allí es bueno o no es bueno, porque yo conozco, o al menos algunos cristianos me han dicho, bueno, hermano, es que ¿cómo ir allí? Porque de pronto si voy allí lo que hago es caer de pronto en el licor. Antes era una persona que le gustaba mucho el licor, o que me gustaba mucho el licor, dice el hermano o dice la hermana, o antes era muy bailarín, bailaba mucho, y si voy allí de pronto caigo. Entonces lo que uno les dice, bueno, entonces está bien, no lo hagan, no acepten esto. Pero en cambio si usted no deja caer en esto, es bueno que uno vaya, y de pronto si en algún momento la oportunidad de hablar del evangelio, pues lo puede uno hacer. Elegir siempre la mejor oportunidad para cada acción y cada palabra.
de manera que jamás se produzcan en los demás impresiones desagradables y que por lo contrario no se haga ni se diga nada que no sea respectivamente grato a cada persona. Yo lo que hago cuando voy a estas partes, por ejemplo, he ido a cumpleaños que no son cristianos, a matrimonios, he ido y lo que yo hago es, por ejemplo, llegar, me presento, bueno, algunos de mis familiares o personas, porque son algunos familiares que no son cristianos, conocen de que uno es cristiano, y como saben que uno es cristiano, entonces no le invitan de pronto licor y cosas así. Pero entonces llegué al momento, pues yo en esas partes yo soy una persona que a veces soy muy serio, de pronto no hablo mucho en cuanto a estos temas allí, de licor, de todas esas cosas porque no me interesan. Entonces llega el momento de que la persona, bueno, está hablando de un tema diferente, entonces allí como que uno participa y allí entonces uno puede hablar acerca de Cristo, hablar acerca de la palabra de Dios, hablar acerca de lo que la Biblia dice. Es poco tacto hacer costosos y frecuentes obsequios a aquellas personas cuyos recursos no le permiten retribuirlos dignamente. Esto es otra cosa interesante que uno debe también entender. Cuando uno tiene la forma de dar un regalo costoso a una persona que uno conoce o se da cuenta de que no puede retribuir esto, un regalo costoso, no es bueno hacerlo porque se va a sentir mal. Jamás nos detengamos a encarecer las ventajas y los goces que la naturaleza o la fortuna nos hayan proporcionado, delante de personas que se hallen en la imposibilidad de disfrutarlos también. O sea, no es bueno estar hablando de todos nuestros triunfos, de todo el mejor trabajo que tengamos, que nuestra familia no tiene ninguna enfermedad, que está muy bien, que son profesionales, que son los mejores y todo esto. No es bueno decir esto porque puede ser que en ese entorno donde estemos hayan personas que su familia no estén bien, que estén enfermos, que no hayan logrado algún proyecto, algún triunfo. Entonces no es bueno estar hablando de eso, por eso hay que actuar con mucho tacto en estos lugares. Por ejemplo, a un pobre, nuestra riqueza y nuestras comodidades; a un ciego, la belleza de un prado o de una pintura; a un valeturiano, nuestra robustez y la salud que gozamos. O sea, estamos hablando de todo lo que es contra. Una persona que no tiene la forma de cómo gozarse, pues no es bueno hablarle de nuestras comodidades. Por ejemplo, un ciego de mirar lo hermoso del día, y pues tampoco una persona que esté con problemas de nutrición o con problemas de que no tiene forma de comer bien. No es bueno hablar de lo bueno que tenemos. Hay que tener mucho tacto aún hablando en estos lugares. A las personas demasiado impresionables de imaginación, exaltado, de espíritu apocado, no se les refieren innecesariamente hechos sangrientos, o que bajo cualquier otro respeto causen horror o conmueven fuertemente el ánimo. Y cuando la necesidad obligue a entrar con ellas en conversaciones de esta especie, se ahorrarán todos los pormenores que no sean absolutamente indispensables. Se procurará emplear un lenguaje que neutralice en lo posible la fuerza de las impresiones. Nunca se elegirán para ello las horas próximas a aquella en que han de entregarse al sueño. En sí, lo que debemos de hablar o no hablar es cuando nos han pasado cosas terribles, o cuando vemos en la sociedad, por ejemplo, cosas donde se escuchan, por ejemplo, las noticias de que matan, roban, ultrajan, violan, como que han matado muchas personas, como que no sean tipos de conversaciones, y aún menos donde hay adolescentes, jóvenes, niños, aún menos donde hay personas que allí pueden tener de pronto hasta impresiones que les puede llegar a tener hasta pesadillas en esa misma noche, o que más adelante pues no van a querer estar con uno porque uno está hablando de muertes y cosas que no agraden a las personas. Eso lo escucha uno cuando uno va a reuniones, pero entonces uno puede también tener mucho tacto y ser muy sabio y, por ejemplo, hablar de la palabra de Dios cuando comienzan, o al menos cuando han comenzado así. Yo utilizaba desde que, bueno, esto pasa o todas estas cosas pasan es porque uno
tiene desconocimiento de la palabra de Dios o tiene desconocimiento de la revelación o de la voluntad de Dios para uno no caer en estas cosas. Y entonces hay personas que cuando uno comienza a hablar ellos callan y escuchan. Y después pues allí hay personas que no siguen hablando de esto, hablando de esos momentos sangrientos o de esas cosas que no son buenas porque pues no son temas buenos para hablar allí. Y cuando uno está en medio de esos temas allí, pues uno también puede actuar con mucho tacto. El hombre de tacto tributa siempre especiales consideraciones al amor propio y aún a la vanidad de las demás, con aquella naturalidad y sencillez que excluyen toda sospecha de afectación o lisonja. Toma parte en el placer que cada cual experimenta por sus propios talentos, por su riqueza o por su posición social. Manifiesta delicadeza y oportunamente reconoce la habilidad de que el padre atribuye al hijo, el esposo o la esposa, el hermano a la hermana, el amigo al amigo. Oye o examina atentamente y luego aplaude la producción que se lee o el artefacto que se le muestra como objeto digno de alabanza. Ensalza el mérito del edificio que otro ha construido, del vestido o la alhaja que ha comprado o adquirido por donación de un amigo, y dejando en suma a cada cual el buen concepto que de sí mismos, de sus obras y de todo lo que le pertenece tenga formado. Jamás destruye las ilusiones de nadie, ni contribuye por ningún medio a hacer que en los demás se sustituya el desengaño al error inocente y agradable, el desaliento al fervor, la frialdad al entusiasmo. Entonces hay que ser buenos observadores. Cuando somos buenos observadores, podemos lograr de que donde estamos, por ejemplo en un entorno, cuando se comiencen a hablar de temas que no son buenos, entonces por ejemplo uno podría cambiar el tema, decir, qué peinado tan bonito tienes, o por ejemplo qué alhaja tan bonita te compraste, o esos zapatos hacen un juego con el vestido, hacen un juego por ejemplo con tu ropa, o esa manilla o ese reloj están hermosos, o por ejemplo si estamos en una casa, tu casa es muy hermosa y cosas así, como tratar de cambiar esos temas que no son buenos, temas en cuanto a muertes, temas en cuanto a desdichas, a tristezas. Es bueno como uno ser sabio y entonces parar allí como lo que se está hablando y cambiar otra cosa, o al menos si es una tristeza o si es algo que está diciendo la persona, de pronto en ese momento hablar un consejo, hablar algo en la palabra de Dios para que sienta consuelo, y pues después de que se termine la conversación uno por ejemplo puede llegar a la persona y decir cómo te puede ayudar si tienes alguna tristeza, y actuar como Jesucristo nos enseña. En general es necesario contemplar en los demás las diferentes situaciones en que se encuentren, observando siempre una conducta que sea propia de cada caso. Así, por ejemplo, al que se haya afligido no se le excita, en los momentos más crueles de su dolor, a dirigir su atención hacia objetos que requieran un ánimo tranquilo. Al que se halla alegre, al que se prepara a sentarse a la mesa, a entregarse al sueño o tomar parte en un entrenamiento, cualquiera. No se le habla de asuntos tristes y se le da una noticia desagradable cuando ello no sea absolutamente imprescindible o pueda diferirse para mejor oportunidad. Al que teme una desgracia no se le hacen observaciones que tienden a aumentar su alarma. En sí, pues, solamente cuando observamos y cuando sabemos que una persona es muy nerviosa, entonces no es bueno hablarle de temas que son malos. Por ejemplo, si una persona nos dice de que tiene un examen al otro día, no es bueno hablarle de un tema triste, no es bueno hablarle de un tema de preocupación, porque entonces en sí no va a estar pendiente del examen y seguro que lo va a perder. O por ejemplo, si va a presentar una entrevista al otro día para un trabajo, o por ejemplo, si va a hacer algo que quiera lograr como un proyecto, como un negocio, cualquier cosa que vaya a hacer. Cuando hablamos de cosas tristes, entonces esa persona puede cambiar su entusiasmo, puede cambiar allí su fuerza, preocupado en lo que se le ha dicho, y sobre todo si es de un familiar, no es bueno decírselo ahí, es bueno guardar esto, no decirlo allí o decirlo con mucho tacto. Decirlo después, muchas veces lo que hablan de psicólogos y
pues cuando uno estudia la palabra de Dios, siempre nos habla de que es bueno, con mucha sabiduría, decirle a la persona, pero después de que vaya y presente, sería una forma muy sabia. Por ejemplo, si uno sabe de que una persona va a presentar un examen al otro día y que de pronto pasó algo no muy bueno en la familia, no digamos de pronto si un accidente, pues hay que decirlo, pero cuando pasa algo que no es tan importante, es bueno dejar que la persona presente el examen y después decirle. O saber decirle también, porque seguro que la persona no le va a agradar, pero entonces hay que saber cómo dirigirnos a esas personas con mucho tacto. En sí, no hay que alarmar a la persona. O por ejemplo, cuando una persona va a buscar trabajo, se le dice, bueno, pero es que allí son personas muy exigentes, allí seguro que tú no vas a poder pasar, allí, o sea, mandan a la persona preocupada, mandan a la persona de una vez con la alarma. Por ejemplo, cuando una persona va a ir al médico y le cuenta a su amigo y su amigo le dice, uy, ¿ahora qué tienes? Seguro que te van a decir que es algo malo, seguro que es algún cáncer, seguro que vas a tener que estar en un tratamiento ya, te van a mandar medicamentos. Y entonces así, pues, manda despreocupado a su amigo al médico y aunque no vaya enfermo, ya, según estudios también, una persona que hable de esto se puede hasta enfermar psicológicamente, hablando de estas cosas. Al que está próximo a emprender un viaje, pues no es bueno decirle que de pronto el avión se va a caer o que se va a estrellar el auto o el carro. No es bueno decir esto. Acontecimientos funestos ocurridos en la vida que ha de atravesarse. Cuando esto no ha de obligarse a omitir o suspender el viaje, ni le es dable tomar medidas que le prevacan de los riesgos que pueda correr. Y por último, al que se encuentra preocupado por una idea triste, al que se cree desgraciado, al que posee un carácter melancólico, no se le discurre en términos que exalten todavía más su imaginación, ni menos se le manifieste ver con indiferencia sus padecimientos, aun cuando para esto no anime otra intención que la de probarle que ellos no reconocen causas reales sino meras exageraciones de la fantasía. Abstengámonos de encarecer a una persona el mérito que encontremos en algún objeto que le pertenezca, cuando por debernos servicios importantes, sobre todo si estos son recientes o por cualquier otra consideración, debamos temer que se crea en el caso de obsequiarnos presentándonos aquello que ya sabe cuánto nos agrada. Es falta de tacto hacer detenidos elogios de un profesor delante de alguno de sus comprofesores. Lo mismo que de una persona cualquiera delante de otra que sabemos que les afecta. Necesitamos poseer un fino tacto para manejarnos dignamente cuando se nos tributan elogios personales. No podemos rechazarlos bruscamente porque apareceríamos a un mismo tiempo desagradecidos e inciviles, ni aceptarlos sin contradicción como un homenaje que se nos debe, porque esta sería una muestra del más necio y repugnante orgullo, y manifestar con empeño que nos creamos enteramente destituidos del mérito que se nos concede y realmente poseemos, porque de esta manera parecería que deseamos que se nos lisonjee o enalteciera todavía más, entrando a probar lo que negamos. Iguales consideraciones deben guiar nuestra conducta cuando delante de nosotros se tributan elogios a personas de nuestra propia familia. Evitemos cuidadosamente el decir de nosotros ninguna cosa que pueda directa o indirectamente ceder en nuestro propio elogio. Verdad es que en ocasiones basta conducirnos en ellas con tal naturalidad que no aparezcamos inmodestos o presuntuosos, ni por la vehemencia de nuestras expresiones, ni por su expresiva franqueza, ni por el empleo de frases cortadas, de palabras anfibolóficas o de reticencias, las cuales se ven siempre en casos como signos de aquella fingida modestia que sirve de disfraz al necio orgullo, palabras que no tienen nada que ver allí.
para discurrir en sociedad sobre los vicios, las malas costumbres, las deformidades naturales, etc. Veamos antes si entre las personas que nos oyen hay algunas a quien nuestras palabras pueden mortificar, no ya por adolecer ella misma de los defectos de que hablemos, sino por hallarse en este caso alguno de sus parientes o de sus amigos más inmediatos. Y en general siempre que en el círculo donde tomemos la palabra se encuentren personas que no conozcamos, abstengámonos de toda alusión personal, de toda expresión que bajo algún respeto pueda ser a alguien desagradable. Estamos hablando entonces de esto del tacto y estamos finalizando un poco acerca de esto. Y yo quiero mirar acá algo final para que terminemos por allí hablando de esto. Esto más que todo se habla en la sociedad o cuando estemos allí en estas reuniones de las personas. Es bien importante actuar con mucho tacto. Es muy importante allí actuar con mucha sabiduría. Es importante siempre pensar en los demás y que lo que estamos haciendo nosotros no haga que el entorno entonces se desagrade. Bueno, quiero leer acá una cosa más. Acá hay algo que sí quiero leerle y es algo que estábamos diciendo anteriormente, recordando un poco donde dice pensar antes de hablar. La mejor manera de evitar desaciertos orales es no decirlos, para evitar un comentario indiscreto. Pensemos qué queremos decir y cómo se quiere decir antes de decirlo. Es un pequeño aprendizaje que con un poco hábito recompensa a creces. Muchas personas que hablan sin pensar no reparan el impacto negativo que sus palabras mordaces tienen en los demás. Pensemos, ¿cómo me sentiría si alguien me dijera esto a mí? ¿Son mis comentarios hirientes? Me gusta la gente sincera, pero en ocasiones puede tener un poco tacto en cómo dicen las cosas. Si no nos ponemos en el lugar del otro, puede evitarse un comentario falto de tacto. Nos ponemos en el lugar del otro. Si lo que vamos a decir nos ofende, aunque sea levemente, pensemos que los demás experimentan también los mismos sentimientos. Disculparnos cuando metamos la pata o cuando digamos algo que no es bueno. Hay una persona muy cercana fue capaz de hacer sentir mal ante un comentario impulsivo y un poco respetuoso. El truco aquí consiste en que pueda reconocer que ha metido la pata y sacarla lo antes posible, pero hay unos pasos que podemos valorar. Cuando pasa eso, es bien importante cuando nos equivocamos, porque a veces nos puede motivar la ira, el enojo, a veces nos puede motivar de pronto las palabras o la lengua que no es a veces muy bien utilizado. Entonces lo que podemos hacer es disculparnos inmediatamente, reconocer el error, evitar disculpas rebuscadas, repetir la disculpa con un toque de humildad, llevar la conversación a un tema más animado. Conversar, no competir. Si adoptamos un estilo de conversación agresivo de tipo hablar para ganar, con toda seguridad conseguiremos impresionar a la gente, pero negativamente. Para comunicarnos con tacto hemos de sustituir el enfoque competitivo por uno menos agresivo y un estilo conversador menos trascendente. Elegir el momento oportuno para hacer los comentarios. Siempre que sea posible, será oportuno evitar discutir sobre temas delicados o personales en circunstancias como lugares públicos o en compañía de amigos o compañeros de trabajo. En el instante que otra persona llega a casa del trabajo, cuando nos levantamos, cuando uno u otro esté de mal humor, con distracciones exteriores como la televisión, los niños o llamadas de teléfono que hagan imposible hablar sin interrupciones.
Inmediatamente antes, durante y después de tener relaciones sexuales, la oportunidad de los comentarios mejorará así. Acordarnos previamente un momento para charlar. Vamos directo al grano. No insistimos en una respuesta a conformidad inmediata. Demostramos voluntad de escuchar. Eso es cuando, hablando ya de parejas, eso está hablando de esposos ya, para que no vayan a estar pensando algo diferente, malo. El hermano está diciendo algo que va en contra de la Biblia o va en contra de apoyando la fornicación, no. Esto es inmediatamente antes, durante y después. Esto es para los casados. Primeramente, acordamos previamente un momento para charlar. Vamos directo al grano. No insistimos en una respuesta a conformidad inmediata. Demostramos voluntad de escuchar. Eso es lo que deben de hacer los esposos cuando tengan alguna dificultad. Centrarnos en la conducta, no en la personalidad. Todos tenemos personas conocidas irritantes, perfeccionistas, posesivos. El enfoque diplomático será identificar la conducta que resulta molesta en vez de concentrarse en cambiar la personalidad del otro. Es mucho más fácil para una persona cambiar acciones específicas e identificables que alterar su carácter. Poner al descubierto sentimientos ocultos, decir cosas delicadas con tacto es más fácil si primero intentamos poner al descubierto y comprender los sentimientos de la otra persona. Como hablábamos antes, es ser buenos observadores y es mirar qué es lo que le afecta a la otra persona. Estemos atentos a las reacciones. Las observaciones críticas o faltas de tacto responden a un deseo de dominar la conversación sin considerar lo que la otra persona tiene que decir. Si escuchamos prestando atención a las informaciones y reacciones a sus comentarios, sabremos si la persona con la que conversamos lo escucha y entiende sus puntos de vista y pareceres. Seamos gentiles en mirar hacia adentro de cada uno y analizar dónde estamos, dónde podemos estar siendo poco cautos y sin mediar tacto. Aquí, hoy animo a que practiquemos estas citadas técnicas. Acá hay algo bien importante y que quiero ir finalizando con este tema del tacto, este tema que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede colocar allí en el Facebook. Hablando de la asertividad, es una estrategia de comunicación basada en decir las cosas sin agredir ni someter la voluntad del otro, defendiendo los propios deseos y opiniones. Pero decir lo que realmente se piensa, dándose a valer y sin pisar al otro, no es siempre una tarea fácil. No obstante, es fundamental para establecer relaciones sanas y también para ser feliz, manifestar las propias convicciones y defender los propios derechos. La asertividad es una forma de expresión consciente, directa y equilibrada cuyo objetivo es defender las ideas, deseos y sentimientos propios, sin perjudicar u ofender al otro. Para ello es necesario tener autoconfianza y autocontrol, así como evitar dejarse llevar por las emociones. En este artículo te vamos a encontrar las claves para decir lo que realmente deseas decir de forma asertiva, respetando a los demás y haciéndote respetar a ti mismo. En muchas ocasiones decir lo que realmente se piensa ahorra muchos problemas, especialmente cuando se trata de decir no. Si lo dices bien, no tendrás que volver a repetirlo y los demás te respetarán más. Errores comunes en la comunicación. Lo que no debes hacer si quieres ser asertivo, debes evitar estos errores en tu comunicación con los demás. Combinados, estos tres puntos dificultan enormemente la comunicación con los demás. Entonces, vamos a mirar algo que es bien importante que quiero ir finalizando con estos puntos y es, no digas siento que, como si fuera una declaración de tus sentimientos o una afirmación sobre ti mismo. Ejemplo, siento que eres un pésimo oyente cuando me interrumpes cuando hablo. No acuses al otro conjeturando lo que crees que quiere hacer. Ejemplo,
Me siento como si quisieras iniciar una pelea. No interprete los comportamientos del otro. Ejemplo, creo que no me llamaste para salir ayer porque ya no te intereso. Esas cosas es bueno no hacerlas. Claves de la asertividad. Lo que debes hacer o lo que debemos hacer. Para superar los errores anteriores y poder mantener relaciones sanas, evitando las malas interpretaciones, las siguientes claves son útiles para aprender a decir lo que piensas y para que el otro sepa qué quieres decir. Primeramente, hay que hablar en primera persona tantas veces como sea posible. El otro no se pondrá a la defensiva y mantendrá la atención para ver qué tiene que hacer para cambiar sin sentirse atacado. No siempre diga, es que ustedes son los que deben de cambiar, es que usted es el pecador, es que usted es el que está cometiendo estos pecados, sino que póngase usted como primero. O como decíamos anteriormente, es que yo, por ejemplo, fui muy religioso, o es que yo fui muy católico, o es que yo fui, por ejemplo, fornicario, si lo fue, o es que yo utilicé mucho el licor antes, o por ejemplo, yo caí muchas veces en ese error, pero no digas que ustedes son los que están en el error o ustedes son los que... Porque cuando hablamos en segunda o tercera persona, entonces las personas van a estar a la defensiva, mientras que si hablamos siempre en primera persona como yo, entonces siempre vamos a tener allí una puerta en la cual la persona está escuchando y la cual la persona va a tener la atención para que no esté a la defensiva. El otro no se pondrá a la defensiva y mantendrá la atención para ver qué tiene que hacer para cambiar y sentirse atacado. La clave es la descripción de los propios sentimientos y de por qué se han desencadenado los mismos. Ejemplo, me duele que no me hayas preguntado qué tal me ha ido el día. Estamos hablando de primera persona. Describe por qué te sientes así, cuál es la causa de tu estado o de tu estado anímico, tu estado de ánimo. No se trata de acusar, sino de explicar qué te pasa cuando ocurre algo con claridad y sin dar lugar a malas interpretaciones. Ejemplos, me asusto cuando gritas. Me entristece que no digas nada cuando te cuento mis problemas. Ahí son ejemplos muy interesantes, porque estamos hablando algo en la cual la persona se va a dar de cuenta, algo que no nos está agradando, pero le estamos diciendo algo de lo cual él puede mejorar. Pide lo que necesitas para solucionar el problema. Sin pedir lo que quieres, solo estás expresando tus sentimientos, pero no estás dándole al otro las claves para mejorar la situación. Dar por supuesto que el otro sabe lo que tiene que hacer es un mal hábito, por el énfasis en lo que siente y en lo que el otro puede hacer para ayudarte o mejorar. Ejemplo, me duele que no me hayas preguntado qué tal me ha ido el día. Me siento mejor cuando te interesas por mí. Vamos a mirar acá algo para ir finalizando ya, y es el ABC de la asertividad. Estructura de las frases asertivas. Para comunicarte de forma asertiva, el profesor Craig Malkin de la Universidad de Harvard propone una sencilla estructura de comunicación. Me siento A, sentimiento. Cuando haces B, acción. Me sentía mejor si C, petición. Entonces me siento como A de un sentimiento. Cuando haces, o sea, una acción, es la B. Y me sentiría mejor si, hablando de la C, de una petición. O sea, son tres cosas muy interesantes de las cuales podemos mostrar a tacto o hablar con mucho tacto. Hablando del sentimiento primeramente, hablando de una segunda cosa como acción y hablando de una tercera como ayudando a cambiar o para que la persona cambie o mejore. Parece fácil, aunque lleva un poco de tiempo hacerlo de forma automática. Esto es algo que hay que aprender en el tiempo. La buena noticia es que funciona, solo hace falta practicar para que la asertividad a la hora de decir las cosas sea una conducta diaria. No trates como prioridad a quien te trata como una opción. Es costoso tratar como prioridad a quien te trata como una opción, ya que normalmente guardamos la esperanza de que el egoísmo se torne. Hablar sin ofender se basa en el diálogo mutuo con el respeto bilateral. Existen diferentes formas de dialogar, pero el diálogo bien hecho, oral o por escrito, es una asignatura que debe ser aprendida. Hay quien lo aprende rápido, a otros les cuesta bastante. Para el diálogo, al menos son necesarias dos personas que intervienen en él.
Es un dar y tomar, preguntar y responder, contar y comentar. En fin, un intercambio de palabras. Se basa en un texto, escrito o no, coherente, que sigue un hilo concreto. Para ello es necesario que ambas personas participantes sepan escuchar. Esa es una cualidad imprescindible para poder llevar a cabo un diálogo maduro y concienzudo. Saber escuchar es la cualidad por excelencia que demuestra el respeto hacia la otra persona. Recuerden que hemos siempre dicho eso. Ver, escuchar y hablar. Recuerde eso. Hablar sin ofender se basa en el diálogo mutuo con el respeto bilateral. Hablar solo sin ceder la palabra al oponente, así como interrumpirle dejándole con la palabra en la boca, es una de las mayores faltas de respeto que se suele ver en un diálogo. Otra falta de respeto es ir insultando y utilizando términos poco adecuados para hablar con claridad y de forma directa. No hace falta ni elevar la voz, ni insultar, ni interrumpir. Desde el respeto se demuestra dejando hablar al adversario y escuchando con atención todo aquello que tiene que decir. Todos tenemos el derecho de expresarnos y nadie puede mandar a callar a los demás. Entonces, la asertividad de comunicación basada en decir las cosas sin agredir ni someter la voluntad del otro, defendiendo los propios deseos y opiniones. Pero decir lo que realmente se piensa dándose a valer sin pisar al otro no es siempre una tarea fácil. No obstante, es fundamental para establecer relaciones. Bueno, vamos a mirar acá otra cosa más y ya para que vayamos terminando. Te recuerde lo que hablamos ahorita para que siempre pensemos en eso. Primero, me siento, un sentimiento cuando haces B, o sea, primera, ¿cómo me siento? Es el sentimiento, hablando del sentimiento. Segundo, una acción y tercero, una petición. ¿Qué es lo que necesitamos mirar también para que podamos ser más claros y para que podamos tener un diálogo? Vamos a estar dejando por allí, vamos a terminar por el día de hoy, por esta tarde. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar el mensaje de amor para salvación. En cuanto al evangelismo personal, recuerde que estamos viendo en cuanto al tema del tacto, vamos a estar dejando ya por allí para la próxima clase. Entonces vamos a estar aprendiendo un poco acerca de las preguntas abiertas y cerradas, que es otro tema que quiero que miremos, que aprendamos de él. Hablamos del tacto. Comente, publique, ¿qué le pareció el tema del tacto? ¿Le parece que es importante el tema del tacto? ¿Le parece que el tema del tacto sirve para predicar, para estar en las partes, aún en las partes más, digámosle, dificultosas, en las partes donde hay mucho pecado? El tacto, recuerden que el tacto, hay 3 claves para poder practicar el tacto. Número 1, ver el entorno. Número 2, escuchar. Número 3, hablar. Esas 3 claves son las bien importantes. Recuerde, ¿cómo me siento? La segunda es una acción y la tercera es una petición, de una manera bien adecuada. Me siento, por ejemplo, podría usted decir, me siento muy bien en este día. Quiero invitarte a estudiar la palabra de Dios, porque yo sé que tú eres una persona que puedes cambiar y que puedes ser mejor cada día. Cuando hablamos de esto, estamos haciendo una petición a las personas y van a sentir de que ellos pueden salir adelante. Cuando usted y yo vayamos a evangelizar, entonces utilicemos el tacto. Salgamos,
vayamos a las personas, podemos decirle buenos días, buenas tardes. Quiero invitarte a estudiar de la palabra de Dios, porque deseo de que tú seas cristiano, porque deseo de que tú seas salvo. Y solamente en esa frase, allí hay un sentimiento, allí hay una acción y allí hay una petición para la persona. Pero recordemos siempre, ver, escuchar y hablar. Vamos a orar, vamos a terminar, hermanos y hermanas, y vamos a seguir para la próxima clase con otro tema. Por eso le invito que si quiere comentar de este tema del tacto, si no ha escuchado los otros temas, les invitamos para que ingrese allí y vea los capítulos anteriores. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder estudiar la palabra, poder estudiar este tema. Gracias porque nos enseña la forma correcta de cómo llegar a diferentes partes donde estemos y actuar con mucha sabiduría, actuar con mucha astucia, actuar con tacto, así como su Hijo Cristo lo hizo. Y pues de la forma que actuemos Dios, pues es la forma con la cual vamos a abrir las puertas, vamos a dejar una enseñanza muy grande a las personas de nuestra propia actuación, de nuestra forma de hablar y pues también en la forma de cómo guiar a las personas a que lo que estén haciendo en su entorno, donde quiera que estemos, de que no es agradable y que ellos mismos o que uno mismo puede guiar con la forma de hablar, con la forma de actuar, a cambiar, a que seamos mejores, a que crezcamos. Porque lo cierto es que usted, como creador nuestro, nos ha hecho para ser personas grandes, para ser hombres y mujeres en las cuales ha puesto las capacidades suficientes para que salgamos adelante y sobre todo para que seamos salvos. Gracias por este tema, gracias por lo que hemos podido aprender de él. Ayúdenos para que podamos tener tacto y para que lo apliquemos o lo practiquemos siempre donde quiera que estemos. En nombre de su Hijo Cristo, gracias por esta emisora radial, gracias por nuestros hermanos y gracias por la edificación. Oramos a través del nombre de su Hijo Cristo, en el cual oramos, en el cual rogamos, en el cual suplicamos y en el cual agradecemos. Y también pedimos que nos guíe, que nos fortalezca, que nos dirija, que nos moldee y nos santifique. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por ingresar. Feliz tarde, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Recuerde que si necesita allí comentar algo del tema que no haya entendido, póngalo en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Bendaño, allí vamos a mirar esto. Y también les invitamos para el 30, 31 de julio y del 1 hasta el 4 de agosto del seminario de apología, en el seminario en el cual vamos a estar mirando algunos temas importantes para nuestra vida, edificación, para enseñanza, guía a nuestros amigos que están en el mundo, que necesitan salir del error, así como Jesucristo lo dijo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es la que nosotros siempre estamos predicando, enseñando y pues es la que vamos a estar mirando también en este tema de apología. Recuerda, defender esa esperanza que hay en nosotros, la esperanza de la salvación. Feliz tarde, bendiciones, un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos y hasta la próxima, hasta lunes, si Dios permite la oportunidad y la vida para estudiar nuevamente el tema del Sermón del Monte. Feliz tarde, bendiciones, saludos de Colombia y Medellín, Antioquia.